San Pascual Bailón y los Chicanos, Arizona, California, Nuevo México, santo patrón franciscano de los pobres, los desamparados y los refugiados. I'm Tay Mariana Nunn. I was born here in Albuquerque, the daughter of Latin Americanists. My parents are professors. My father's a Chilean historian, a Latin American historian, and my mother is a Chicana literary critic. And so I was kind of born into this field, and my parents laugh because they say that I hated churches and museums when I was little, and now it's come back full circle. I had a brief stint, as they call it in my rebellion, in retail management, and then went back to graduate school with a bachelor's degree in anthropology and then master's and PhD in Latin American studies here at the University of New Mexico. And I did my master's thesis on the image of Santo Niño de Atocha from Zacatecas, and also he's another image who's very important, connected to the Franciscans, and very important in New Mexico. San Pascual Bailón es un santo franciscano nacido el 17 de mayo de 1540. Le pusieron por nombre Pascual por haber nacido el día de Pascua. Nació en Torre Hermosa, Aragón, España. El santo es de considerable importancia en el suroeste de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Arizona, la Franciscan Mission for Chicanos and Native Americans hospeda en Scottsdale una bella capilla, St. Paschal Mission. En California está ubicada el St. Paschal Bailón Church en Thousand Oaks. Estas iglesias también hospedan celebraciones importantes del día festivo de San Francisco de Asís y de Nuestra Señora de Guadalupe. El día festivo de San Pascual Bailón es el 17 de mayo. Es curioso que murió el mismo día que nació, el 17 de mayo. Aún más, en Nuevo México, San Pascual es un fenómeno genuino. La participación de importantes artistas chicanos, nativos americanos y hasta algunos anglos en la producción artística de Nuevo México confirma que su presencia espiritual impregna la cultura chicana y de los nativos americanos. Muchos artistas nuevomexicanos, algunos de reconocimiento internacional, han representado al santo franciscano. Hemos identificado más de 50, incluyendo Victoria de Almeida, Charlie M. Carrillo, Josephine Moore y Arturo Olivas. I'm a New Mexico girl, so I was born in Gallup, New Mexico. And my dad worked for the telephone company, so we just moved all over New Mexico. And my mom's roots are in Santa Fe, New Mexico. So I always think of myself as being very tied to Santa Fe because my grandmother and her people, they go back 10 generations. So I always think of Santa Fe as sort of where my roots, Santa Fe and the Galisteo area, are my roots. So I grew up all over New Mexico. I spent my childhood in Farmington. I spent my teenage years, my college years in Las Cruces. San Pascual to me is such a gentle saint. You don't look at him and feel
bad. You don't look at him and see wounds and sadness. And when people usually depict him, they depict him in such a beautiful, warm, humble, nurturing way. He really is representational of my grandmother. My grandma Reynalda Almeida, she lived in this little casita in Santa Fe. And for her whole world was cooking and in the kitchen. So she knew the power of food, and she knew that if I cook beautiful, wonderful, delicious food, that brings people to me. And that's powerful. And she knew that that's what food meant. It meant togetherness, and it meant bringing people towards you. And so when I think of Pascual, I think of this same warmth and gentleness, and I respond to that. I love that. That's what I paint St. Francis in the same way. And I think it's the whole Franciscan way of life, of simplicity and gentleness and loving each other and joy. And I think that that's why I'm so drawn to him. El National Hispanic Cultural Center ha presentado una gran exhibición en 2014 acerca del artista y de sus obras. En la cocina with San Pascual. The Museum of International Folk Art in Santa Fe le ha otorgado una distinción amplia. In La Cocina with San Pascual, we came up with that name, first of all, because it sounded like a cooking show. We thought, wouldn't it be cool to do a mock cooking show? In La Cocina with San Pascual. It came about, the idea has been kind of in the back of my brain as the curator for 3 or 4 years, I think. When I first started noticing that the Artisan Spanish Market here, which is held the summer market's last weekend every July up in Santa Fe, when the Spanish market artists were sort of pressing the boundaries of what the traditional rules and regulations are for Spanish market. And I started noticing that with San Pascual, even though he might always be featured as a Franciscan in a blue or a brown robe and with his tonsure, and there he was front and center in the retablos, that what was going on in the background was really interesting in the way the artists were depicting the kitchen, his cooking, his food, his pots, his wine, his animals, the decor back there. And so I kind of wanted to explore that in a way to sort of widen the perception of what traditional New Mexican art is and how creative the artists are. Because one of the comments I often hear about Spanish market is that everything looks the same. And my response is always that you're not looking close enough. So in sort of looking at this, and I would just see very funny things going on or very direct things about New Mexican identity, Nuevo Mexicano identity, the sense of place here, how important New Mexican kitchens are, how important New Mexican food is. And so started noticing that in the works by the artists, and just thought it would be an interesting show to take one saint and really explore what was it that Paul Harvey used to say, the rest of the story? You know, that he might be recognizable, but people don't know the story of San Pascual. They might know that he's the kitchen saint, but they don't know really where he came from. En España se lo identifica como un santo franciscano y por su veneración a la Eucaristía. A partir del siglo XIX y cada vez más hoy en día se ha vuelto muy popular, especialmente en Nuevo México, donde su presencia se encuentra en todas partes, incluidas las tiendas turísticas y las tiendas de regalos de la iglesia. San Pascual se ha convertido en un ícono principal del estilo de Santa Fe. Las imágenes de ovejas, uvas y vino, la custodia
y cosas similares están asociados con San Pascual, debido a su relación con Cristo, el Cordero de Dios, y el vino, la sangre de Cristo. San Pascual es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, por 17 años fue pastor de ovejas. Después, por 28 años, será hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda la vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño Pascual era permitirle asistir algunas veces entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo, alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramento desde esas lejanías. En esos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia el sacerdote en la misa se diera un toque de campanas. Cuando el pastorcito Pascual oía la campana, se arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo, y adoraba a Jesucristo presente en la Santa Hostia. Un día otros pastores le oyeron gritar: ¡ahí viene! ¡Ahí está! Y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer, y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas, y ahí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Virgen Madre de Dios. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre las más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrendero. Se ha establecido en la historia cristiana como cocinero. La especialista Tay Mariana Nunn ha estudiado el santo con profundidad y comenta: San Pascual is a very interesting guy. He's canonized in 1690, but doesn't really appear in the Americas until much later, sometime in the 1700s, late 1700s. In the research I've done, which is not by any means exhaustive, but I think there's a church in Puebla that gets built mid to late 1700s named for him. So there's a santuario for him in Puebla. And then he doesn't really get popular. He's very popular in New Mexico now, but what we've been able to at least figure out so far is he's not really popular until the first part of the 20th century in New Mexico. And I haven't been able to find any extant examples of images of San Pascual. Now, there may be some lithographs from Mexico or some prints from Mexico, but there aren't any in the churches, in the reredos, or the altar screens in the churches. There aren't any churches named for him in New Mexico. There aren't any examples of retablos or bultos from the colonial period in the museum collections, unless there are some featuring him as a shepherd, which may be, and they also may have been misidentified as another saint, perhaps, because the story of him as a shepherd isn't really well known or told often. First, I think one of the reasons why he's so popular in New Mexico is that he is Franciscan, and so there's some memory there of Franciscan imagery. And we have a lot of other Franciscan saints that are very popular in New Mexico. But so he, in his basic depiction, he references that. So there's, with his robe, whether it's blue or brown. So there's a familiarity there for the artists creating him and the collectors who are buying him. They're like, oh, that's
that's a saint, and it's a New Mexican saint, okay, you know, and a Franciscan. So I think there's a comfort level there in that. Beyond that, not that many people know his story, except that he's the kitchen saint. So there's a disconnect in the popularity of the image as a religious image, and then it goes right into the fact that he's the kitchen saint, and isn't he cute, and he's happy, and he's cooking food, and he's drinking wine, and he usually has a cat with him, but sometimes a dog or a mouse, and then he becomes approachable in popular culture. What they forget then in that popular memory of him is that when he transitions from a shepherd saint, which is his first job, and the joke is that he didn't do that very well because he was always praying and the sheep ran amok in the fields, and so then he was put into the kitchen to cook because he wasn't minding the sheep very well. But that connection of food and the Eucharist and the symbol of the communion wafer and the wine and how that goes into the kitchen. So I think that's a really interesting link that people say, oh, he's the kitchen saint, but he's the patron saint of the Eucharist and Eucharistic congresses. So that's the blood and the body of Christ in a food form. Here in New Mexico, the wafer and the idea of the Eucharist gets translated into tortillas. So there's a deep connection there that I think has just gotten forgotten in the popular memory. So now he's become completely accessible, but you see that there's a religious connection. San Pascual siempre emanó un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para estarse en la capilla de rodillas con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Por las noches pasaba horas y horas ante el Santísimo Sacramento. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar. Y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba ahí el hermano Pascual adorando a nuestro Señor. Ayudaba cada día en el mayor número de misas que le era posible y trataba de demostrar de cuántas maneras le fuera posible su gran amor a Jesús y a María. Un día un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Virgen y diciéndole: Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor. Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría en el rostro como nunca antes lo había visto así. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el sabio arzobispo San Luis de Rivera, al leerlos, exclamó admirado: estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Finalmente, nuestro proyecto ha encontrado oraciones del propio San Pascual, que aparecen en el libro San Pascual Bailón, obra mística, edición preparada por Pascual Charrera Calpe, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2013. En un momento, sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Llegado a Francia, descalzo, con una túnica vieja y remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafiaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía.
Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sí sabía leer y escribir, habló de tan buena manera de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo. Y San Pascual sintió lo que dice la Santa Biblia sobre lo que sintieron los apóstoles cuando los golpearon por declararse amigos de Jesús. Una gran alegría por tener el honor de sufrir por proclamarse fiel seguidor de Jesús. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba en misa o cuando podía estarse un rato orando ante el sagrario del altar. Pascual nació en la Pascua de Pentecostés de 1540 y murió en la fiesta de Pentecostés de 1592, el 17 de mayo. La iglesia celebra 3 Pascuas: Pascua de Navidad, Pascua de Resurrección y Pascua de Pentecostés. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo, en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿de qué se trata? Es que están en la elevación en la Santa Misa. ¡Ah, qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. Según la historia, durante su funeral tenía el ataúd descubierto, y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por 2 veces sus ojos. Hasta su cadáver quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto a la veneración del público por 3 días seguidos. Por 200 años, muchísimas personas, al acercarse a la tumba de San Pascual, oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el porqué, pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre tan sencillo fue un gran santo. Y los milagros que hizo después de su muerte fueron tantos que el Papa lo declaró santo en 1690. El sumo pontífice nombró a San Pascual Bailón patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. La presencia de San Pascual en el mundo. Nombrado por San Pascual, son escuelas, hospitales, pueblos, islas, incluso regiones. San Pascual Bailón se representa en varios lugares en el mundo. Por ejemplo, en las Filipinas, San Pascual se registra en muchos lugares. San Pascual Batangas y San Pascual Masbate, la isla Burias y la misma isla San Pascual. En el Canadá hay 2 pueblos nombrados por San Pascual. Saint Pascal es una ciudad en Val-Laurent de Quebec y Saint Pascal Bailón es una iglesia en Ontario. La batalla de San Pascual. En los Estados Unidos, en el estado hoy día de California, en San Diego, tenemos el Valle de San Pascual. Es el sitio de la famosa batalla de San Pascual. Aunque California no participó en la revolución contra Inglaterra ni la guerra civil, sí hubo batallas importantes en California
y la batalla de San Pascual fue la más importante. Tomó lugar en lo que ahora es San Diego, California, durante la guerra entre México y los Estados Unidos. La batalla de San Pascual fue un encuentro militar que tuvo lugar durante la Guerra de Intervención estadounidense, en lo que hoy es el Valle de San Pascual, una de las comunidades de la ciudad de San Diego, California. El 6 y el 7 de diciembre de 1846, las fuerzas de lanceros mexicanos, comandadas por el general Andrés Pico, derrotaron a la columna del ejército de los Estados Unidos al mando de Stephen W. Kearny y compuesta por 150 hombres, matando a 18 soldados. Pero este hecho no concluye la historia, que termina con la derrota de México y el Tratado de Cahuenga y el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El general Stephen Kearny había marchado sus tropas americanas de Fort Leavenworth, Kansas, todo el recorrido a San Diego, que en ese entonces fue controlada por México y poblada por californios. Fue una marcha de 1560 millas, la más larga en la historia militar norteamericana de los Estados Unidos continentales. También fue la batalla más sangrienta de California. Kearny mismo fue herido, pero sus tropas forzaron a los californios a retirar. Lo que determinó la batalla finalmente fue la intervención de fuerzas navales y los Marines, que rápidamente derrotaron a los californios. El militar John Charles Fremont, 21 de enero de 1813 a 21 de julio de 1890, en ese entonces un mayor del ejército norteamericano, fue el que derrotó a los californios. Fremont fue una figura picaresca que asumió control de la República de California, un grupo estrafalario que duró 25 días, pero cuyo insignia, el oso grizzly, llegó a ser el ícono oficial del estado de California. Entre sus hazañas figura ser víctima de una corte marcial que eventualmente fue conmutada, ser el primer candidato presidencial del Partido Republicano en 1856 y fue derrotado por el demócrata James Buchanan, ser dueño del Mariposa Ranch, donde descubrieron oro durante el California Gold Rush. El militar Fremont y el general Pico negociaron el Tratado de Cahuenga, que terminó la guerra en California. Hoy Pico Boulevard en Los Ángeles conmemora la familia del líder californio. Por fin, ¿quién ganó la batalla de San Pascual? No es totalmente claro. Los californios infligieron mayores bajas a los estadounidenses, pero los californios finalmente se retiraron del campo de batalla. California fue adquirida por los Estados Unidos como parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra mexicana estadounidense del presidente James Knox Polk.